Ok, perfecto. Bien, vamos a iniciar con lo que es la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con lo que fue su tarea, lo que estuvieron investigando acerca de lo que son las encuestas de las proyecciones. De lo que son las proyecciones que les dejé de tarea. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se toman? ¿Para qué se toman? Griselda, las proyecciones, ¿para qué son? ¿Cómo se toman? Ok, en una proyección Hampton, más bien es una posición anatómica para un estudio contrastado. ¿Qué otra cosa? Siempre el contraste. ¿Perdón? Porque es una posición, me dice que es una posición. Jorge. Sí, Jesús, el cuestionario que les pregunté a mis compañeros de ahí de la clínica, eso lo vimos en técnicas o no. ¿Qué es una posición? es una dirección en la que se desplazan los rayos X. ¿Eso es posición? Es la forma en la que vas a acomodar al paciente, ¿no? Ok. Y a lo mejor a lo que se refería mi compañero Jorge, bueno, es una serie, ¿cómo se llama? Gastroduodenal, algo así, ¿no? Y la proyección y la proyección Hampton y Shasky, a lo que se refería yo con mi compañero, que se toman en las posiciones que mencionó. Entonces, Hampton y Shasky no son posiciones. No, serían proyecciones. Y ya se tomarían en las posiciones que mencionó mi compañero. Muy bien, gracias Jesús. Bien, Edna. ¿Cuál es la diferencia? Ok, muy bien, muy bien. Para poder ver lo que son las proyecciones del estudio, es necesario que entendamos la diferencia entre una posición y una proyección. Como se los comenta Edna, son cosas diferentes y ya también Jesús les comentó. Una posición es cómo voy a acomodar el cuerpo de mi paciente, en este caso hablando de radiología, en relación a lo que es el booking, ¿vale? La proyección es dónde va a incidir lo que es ese rayo para poder adquirir una imagen. Son cosas diferentes. Ahora, el estudio de la serie esófago gastroduodenal, ya habíamos dicho que es un estudio seriado donde se toman las imágenes del tracto digestivo, del tubo digestivo alto, del paso del bolo alimenticio desde lo que es el esófago, atraviesa el estómago hasta llegar a la última porción del duodeno o a la conexión que tiene con el yeyuno. ¿El yeyuno es parte de este estudio? No, no es parte de este estudio, pero acuérdense ustedes que en todos los estudios de imagen es necesario tener en cuenta o tener en la imagen una imagen representativa de la conexión proximal y la conexión distal, que sería la boca y que sería el yeyuno, para poder garantizar que realmente incluiste la totalidad de la estructura. Ahora, si es una serie esófago gastroduodenal, ya les había comentado, en la actualidad nosotros trabajamos con seriógrafos. Los seriógrafos son equipos que me generan imágenes en tiempo real con modo fluoroscopía y con modo cine. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo registrar el tracto del paso de contraste a través de este tubo digestivo y que yo puedo grabar video y que a partir de ese video, si yo trabajo en modo cine, yo puedo adquirir imágenes estáticas. La diferencia de la fluoroscopía es que la fluoroscopía es un video y que no puedo adquirir imágenes estáticas desde ahí. Anteriormente se tenía un equipo de fluoroscopía, antes se utilizaban equipos de fluoroscopía, donde me daban imágenes en tiempo real y yo tenía que meter el chasis en el fluoroscopio para ver lo que era el video y posterior a esto grabar imágenes, fotografiar las imágenes. Les comentaba yo, de acuerdo al equipo con el que ustedes manejen y a la persona con la que estén trabajando, o sea, el médico que va a interpretar el estudio, es importante saber cómo vas a empezar el estudio. De acuerdo a su nombre, pues su nombre me dice que es una serie esófago gastroduodenal. O sea, primero registrar imágenes del esófago, luego del estómago y al finalizar del duodeno. Va a depender con quién estés trabajando, sí, pero lo ideal es que vamos a trabajar a través de lo que son las proyecciones para visualizar lo que es primero esófago, luego estómago y al finalizar el duodeno con su conexión con el yeyuno. Permítame un poquito que se me fue un poquito el control de la imagen. Ahí está. Para ver lo que es el esófago, pues yo tengo que localizar las 3 porciones del esófago. Jorge Valderrama.
¿cuáles son las porciones del esófago? Jorge Valderrama, ¿cuáles son las porciones del esófago? Es el gástrico, ¿Cuál más? la cervical, Jessica Carrera. Sí, estoy viendo que me están levantando las manos, chicos, pero también quiero que los que no participen, participen mínimo un poquito, porque si no se van a ir en cero con la participación. Jessica Carrera, ¿cuáles son las porciones del esófago? Jessica. Jessica Bocanegra, ¿cuáles son las porciones del esófago? Es el cuerpo, bueno, el duodeno, Duodeno. ¿Cuál más? El esófago. Es el esófago cervical, el torácico y el abdominal. Ok, Saraí. Usted misma, ¿cuáles son los estrechamientos del esófago? Eso sí ya no lo recuerdo bien. Kaira, ¿cuáles son los estrechamientos del esófago? Los estrechamientos. Como yo les enseñé anatomía, les voy a preguntar de anatomía. ¿Ok? No pueden decirme que el duodeno es parte del esófago. Pónganse a estudiar. Bien, necesito registrar los 3 estrechamientos, lo que es la parte, los estrechamientos y porciones, la parte cervical, la parte torácica, la parte abdominal, la comunicación que tiene con la orofaringe, los estrechamientos que es el cricoideo, aórtico y diafragmático, y tengo que ver luego lo que es el estómago completo. Entonces hago el registro de lo que es el esófago completo y luego empiezo a registrar la imagen del estómago. La primera proyección que tomo del estómago es la proyección Chasky. La proyección Chasky me sirve para valorar todo lo que es el cuerpo del estómago, las curvaturas, tanto menores como mayores, valorar el antro y el píloro, todo lo que es la comunicación del antro pilórico. Luego, en la misma proyección Chasky, yo tengo que tomar una imagen con técnica de Valsalva, que cuál era la técnica de Valsalva, ya se las había preguntado y ya se las había explicado. Que el paciente haga esfuerzo. Que el paciente haga esfuerzo, que el paciente empuje. Dijimos que esa técnica de Valsalva en el caso del estómago me va a servir porque el contraste va a pasar a nivel de lo que son los bulbos duodenales. Entonces va a pasar del píloro y me va a contrastar lo que es bulbos duodenales y duodeno. Acuérdense que el estudio termina hasta que el duodeno se conecta con el yeyuno. Entonces, ¿qué me va a mostrar la proyección Chasky? La proyección Chasky me va a mostrar el fondo del estómago con contrastes negativos y el cuerpo del estómago con contraste positivo. Lógicamente necesitamos seguir una serie de imágenes. Esa serie de imágenes, ¿cómo vamos a trabajarla o cómo vamos a trabajar el estudio? Recuerden que dijimos, primero tomo la serie de esófagos sin la administración del contraste negativo, que Jorge Valderrama, ¿cuál es el contraste negativo que utilizo en una serie de esófago gastroduodenal? Jorge. voy a volver a repetir la pregunta, por favor. ¿Cuál es el contraste negativo que utilizo en una serie esófago gastroduodenal? sal de uva, ¿El aire? El sal de uvas. No le meto aire. Voy a darle un sal de uvas a mi paciente, ¿ok? Entonces, tomo la serie de esófagos, después de eso le doy el sal de uvas para que la cámara gástrica se llene de aire, pero el aire fue creado por el sal de uvas. Sale por ese efecto de efervescencia que tiene. Posterior a eso, lleno de contraste la cámara gástrica, o sea, le sigo dando contraste positivo que lo pase para poder llenar todo lo que es el estómago. En la proyección Chasky yo voy a ver, entonces, fondo gástrico, fondo del estómago, con contraste negativo, que fue el que llené de aire, como con el sal de uvas. Voy a ver el cuerpo contrastado con contraste positivo, que es el sulfato de bario, siempre y cuando no tenga una perforación. Voy a delimitar la curvatura menor, voy a delimitar la curvatura mayor del estómago,
voy a ver la porción del antro pilórico, voy a ver el paso a través del píloro, que es el esfínter del estómago distal, para la conexión hacia el duodeno. Esta mancha que se ve aquí blanco, pues es parte del duodeno, es un bulbo duodenal. Ahora, la pregunta de los 25,000, ¿cómo se toma la proyección Chasky? Chasky es una proyección para valorar el estómago, es una proyección específicamente para eso. ¿Y cuándo la voy a valorar? Cuando yo tenga medio de contraste. Si no hay medio de contraste, entonces es una proyección oblicua, no puede ser una Chasky. La Chasky es una proyección para valorar estómago en el estudio de la serie esófago gastroduodenal. ¿Cómo se coloca el paciente? Se va a colocar en oblicua derecha. Aquí la pregunta es si es oblicua posterior o si es oblicua anterior, que por eso hicieron la encuesta. Si ustedes se fijan, el paciente está oblicuado, acostado, boca abajo. ¿De qué va a depender si es oblicua anterior o si es oblicua posterior la proyección Chasky? ¿De qué depende? Azucena. Bueno, yo le había preguntado a mis compañeros, la verdad, sí tuve un poquito de confusión porque muchos de ellos no saben cuáles son las, o no recuerdan las proyecciones, pero una de ellas me dijo que es oblicua posterior izquierda. Bueno, ahora yo ya le estoy diciendo que la Chasky es una oblicua derecha. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál será la diferencia en que esa Chasky se tome en proyección oblicua posterior derecha o que sea una proyección oblicua anterior derecha? ¿Por qué cambiará el nombre de posterior o de anterior? Si es la misma Chasky, el paciente se coloca en oblicua derecha, acostado boca abajo. ¿De qué dependerá si es posterior o si es anterior? ¿Sería por la posición anatómica donde se encuentra el estómago? No. Vean las dos imágenes. Las dos muchachas están en oblicua derecha. ¿Sale? Las dos muchachas están acostadas boca abajo. Boca abajo es una posición. O de cúbito ventral. ¿De qué dependerá que una la denominemos oblicua posterior derecha y otra la denominemos oblicua anterior derecha? Si las pacientes están acostadas exactamente igual. Nayeli. No sé cómo va a incidir el rayo. Correcto, Nayeli. Depende de cómo incide el rayo. Independientemente, chicos, recuerden que el nombre de la proyección me la da la incidencia de lo que es el rayo, ¿vale? Si el rayo está incidiendo en la región posterior, entonces será una oblicua posterior derecha. Si el rayo está incidiendo en la región anterior, entonces será una oblicua anterior derecha. ¿Cómo cambia? Bueno, porque resulta que este equipo que está aquí, es un fluoroscopio de los que existían anteriormente. Y ese equipo de los fluoroscopios de antes, jóvenes, tenían el tubo de rayos X acá abajo. Aquí estaba el tubo de rayos X. Esto que ustedes ven es el receptor de imagen. ¿Qué quiere decir? Que el chasis se colocaba aquí. Entonces, el rayo aquí en esta imagen está incidiendo en qué región del cuerpo de su paciente. ¿Anterior o posterior? Anterior. Entonces, esta proyección sigue siendo la proyección Chasky. ¿Estamos de acuerdo? Sigue siendo la proyección Chasky, pero el paciente está en una proyección oblicua anterior. ¿De qué lado? Derecha. Ahora, estos equipos nuevos, actuales, el tubo de rayos X está arriba. ¿Sale? Es el mismo tubo de rayos X con el que toman ustedes sus radiografías convencionales. Entonces, el tubo está acá. Si mi tubo está acá, el rayo está incidiendo ¿en qué región del cuerpo? Posterior. Entonces, la proyección sería una oblicua posterior, ¿qué? Derecha. Sigue siendo derecha. Como este equipo ya no lo utilizamos, ya es obsoleto, entonces podemos concluir que la proyección Chasky se toma ¿en qué proyección? Oblicua posterior derecha. ¿Ok? ¿Entendimos esto? Sí, profe. Sí, profesora. Ahora, esta es la misma imagen. Fíjense cómo la paciente está oblicuada sobre su lado derecho. La diferencia es que en esta flecha naranja el rayo está incidiendo ¿en qué región? Posterior. Entonces, ¿es una oblicua qué? Posterior. Esta está incidiendo en la región anterior, entonces es una oblicua ¿qué? Anterior derecha. ¿Sale? Es por donde incide el rayo. Independientemente si le entra por arriba o si le entra por abajo el rayo, el paciente está en un estudio de una serie esófago gastroduodenal. ¿La proyección se llama oblicua posterior o se llama Chasky? Si es un estudio de serie esófago gastroduodenal. Chasky. ¿Bien?
Ahora, vamos con la Hampton. La Hampton, chicos, es una proyección también de estómago, también se utiliza en la serie esófago-gastroduodenal y me sirve para ahora llevar el contraste positivo a qué parte del estómago. ¿Qué parte del estómago es esa? El fondo. El fondo. Ok, quiere decir que la proyección Hampton me manda el contraste positivo al fondo y el contraste negativo ¿a dónde? Al cuerpo. Al cuerpo. Van a decir, bueno, ¿para qué me sirve esa proyección Hampton? Bueno, la proyección Hampton me va a servir para poder valorar posibles enfermedades de reflujo gastroesofágico. Si ustedes en esta quieren ver si el contraste se regresa al esófago, no lo van a ver. ¿Por qué no lo van a ver? Porque la parte del fondo, que es la que se conecta con el esófago, está llena de aire. Entonces no se va a ver si se regresa. Sin embargo, en la Hampton, como tengo contraste positivo, sí hay una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Aquí sí el contraste puede subir o puede regresar al esófago. ¿Para qué más me sirve? Bueno, la proyección Hampton me va a servir para ver las otras porciones del duodeno. ¿Cuáles porciones del duodeno? La porción descendente, la porción horizontal y la porción ascendente. ¿Por qué? Porque en la Chaskin yo solamente voy a ver los bulbos duodenales. Hasta donde voy a ver la porción descendente, horizontal y ascendente va a ser en la proyección Hampton. Solamente en esa sí, ¿por qué? Porque ya el contraste transitó a través de lo que es ese tubo digestivo. Ahora, ¿para qué me sirve el contraste negativo en el cuerpo? Bueno, porque cuando hay contraste negativo, lo que es el medio de contraste se adhiere a la pared del estómago y es ahí donde yo puedo observar ciertas patologías. ¿Cómo qué? Como la artritis, que eso es lo más común por la cual nos van a solicitar un estudio de serie esófago-gastroduodenal. Entonces, yo puedo ver el fondo gástrico lleno de medio contraste, puedo ver también las curvaturas, sí, la curvatura menor, la curvatura mayor, el cuerpo, el antro pilórico y el píloro. Voy a ver el duodeno, pero esta, la diferencia es que tiene contrastes negativos. Vean cómo se ven como arrugaditas aquí. Ah, porque acuérdense que la mucosa gástrica es así arrugadita. Ahora, la proyección Hampton se va a tomar ¿en qué posición? Posición. Si dijimos que la posición es la Oblicuo anterior izquierda. posición. Posición. En decúbito. Está en decúbito. Ok, decúbito. Decúbito dorsal, correcto. Oblicua, izquierda, correcto. ¿Sale? Ahora, ¿en qué proyección? Decúbito anterior. Proyección. Decúbito es posición. Oblicuo anterior. Oblicuo anterior, ¿qué? Izquierda. Izquierda. La proyección Hampton se toma en oblicua anterior izquierda. Ya dijimos que le voy a cambiar el nombre, maestra, porque yo tengo un seriógrafo viejito y el rayo me incide de abajo para arriba. Está bien, es una oblicua posterior izquierda, pero sigue siendo una proyección Hampton. Que yo tengo un seriógrafo nuevo y el rayo me incide de arriba para abajo, está bien, sigue siendo la misma proyección Hampton, porque yo la estoy tomando en oblicua izquierda. Ahora, yo tengo que tomar completo lo que es la estructura del esófago, porque luego nos encontramos con estos casos que ustedes ven aquí. Chicos, fue un paciente que se le hizo una esofagectomía, donde le hicieron el corte o cortaron un pedazo de esófago, un buen tramo de esófago, y conectaron la porción cervical del esófago con el estómago. ¿Se puede? Sí. ¿En qué caso se hace eso? En casos de pacientes que padecen o padecieron cáncer esofágico. ¿Qué pasa con eso? Cortan el esófago, la parte que está dañada o que está lesionada, y posteriormente conectan al estómago. ¿Por qué lo conectan? Ah, pues para que el paciente pueda seguir comiendo. ¿Sale? Bien, recuerden ustedes, es importante valorar esta proyección. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si veo el cuerpo lleno de contraste positivo. Chasqui. Contraste positivo en cuerpo, chasqui. Veo bulbos duodenales. Bulbos duodenales. ¿En qué proyección se ven los bulbos duodenales? Chasqui. Ahora, esta proyección donde yo voy a ver la porción descendente de lo que es el esófago y yo voy a ver el cuerpo del estómago con contraste negativo. ¿Qué proyección es? ¿Vale? Es importante, chicos, que cuando ustedes tomen la proyección Hampton, valoren que ya se ve qué porción del duodeno es esta. Descendente. Descendente. ¿Qué porción del duodeno es esta? Horizontal. ¿Esta de acá? Ascendente. Hasta que ustedes no vean que la porción ascendente se conecta porque da otra curvita hacia el yeyuno, hasta ese momento
pueden terminar el estudio. Si ustedes ven que apenas está en la porción descendente y no ha pasado a las otras dos porciones, entonces el estudio no lo han terminado, ¿vale? Tienen que verse todas las porciones. Ahora, ¿por qué tomo la Hampton en una proyección oblicua y no en una proyección antero-posterior? Si yo la tomo en antero-posterior, vean, ¿qué pasó con la porción descendente? No se ve. ¿Se sobrepuso? Se sobrepuso. Se ve sobrepuesta. Lo que es el antro pilórico se superpuso a la porción descendente. Si yo la tomo en oblicua, vean como el antro pilórico se queda libre de sobreposiciones. Por eso el esófago se toma en proyecciones oblicuas, para quitar la sobreposición. Maestra, ¿puedo tomar una lateral? Claro que sí. Si tú estás tomando el estudio de las proyecciones, la Hampton, y tú ves que se sigue superponiendo, lo puedes oblicuar más hacia la izquierda, le puedes quitar oblicuidad, incluso lo puedes lateralizar. Pero esos son casos especiales, pacientes especiales. Todos sus pacientes son diferentes. Va a haber pacientes que tengan anatomía perfecta y va a haber otros que no. Y que tú tienes que buscar las herramientas para poder adquirir tu serie de imágenes completas. Ya aquí te dijimos que no debes de superponer lo que es el antro pilórico con la porción descendente. Si yo le tomé la Hampton en oblicua izquierda, como me dijeron, pero está superpuesto, bueno, tomo una P, se quitó la sobreposición, perfecto, terminé mi estudio. Pero tomé la P y no se quita, bueno, le voy a tomar una lateral, porque así voy a ver de perfil la porción descendente del duodeno y el antro pilórico no me va a estorbar. Son casos especiales. Ahora, ¿por qué realizábamos estos estudios? Estos estudios están indicados en enfermedad de reflujo gastroesofágico, en úlceras, hernias hiatales, gastritis, carcinomas, divertículos y todos los otros procesos patológicos que vimos en el esófago, ¿vale? La esofagitis, el esófago de Barré, la acalasia, todas esas también entran en esta, sí, porque me piden ver el esófago. ¿Cómo voy a ver estos procesos patológicos? ¿Los puedo ver en un estudio de serie esófago? Sí, sí los puedo ver. A diferencia del carcinoma gástrico, que sí se ve, pero tiene más especificidad y sensibilidad un estudio de tomografía que una serie esófago. Vamos a ver primero lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Qué es eso? Bueno, recuerden ustedes que normalmente en el estómago tenemos ácido gástrico. Esos ácidos gástricos pues van a estar ahí para deshacer lo que nosotros comamos, el bolo alimenticio, y pasárselo al duodeno ya solamente como una masa para que absorba los nutrientes. Recuerden ustedes que vamos a tener dos esfínteres. Un esfínter que está en el esófago, que es el esfínter inferior, y un esfínter que está en el estómago, que se conoce como cardias. Los esfínteres se cierran al momento que pasa el bolo alimenticio, precisamente para que ese ácido que está en el estómago, si se va a regresar, pues no atraviese el esfínter y se regrese, ¿ok? Se quede atrapado aquí en el estómago. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad de reflujo gastroesofágico? La enfermedad de reflujo gastroesofágico se da por una deficiencia de la función de los esfínteres. ¿Cuáles? El cardias y lo que es el esfínter inferior del esófago. Si hay una deficiencia de ese funcionamiento, el esfínter se va a quedar abierto. Y entonces ese líquido que hay aquí de ácido va a subir hacia el esófago. ¿Y qué va a pasar si sube? Bueno, pues ya dijimos que me puede causar un esófago de Barré, y el esófago de Barré me puede causar un carcinoma esofágico si no se atiende de forma adecuada. Sin embargo, si quieren ver esa enfermedad, necesitan el estudio completo de la serie esófago gastroduodenal. Vean ustedes cómo aquí se ve el estómago lleno de contraste y, ojo, tiene que ser en qué proyección para ver si hay reflujo. ¿En qué proyección se ve el reflujo? ¿La Hampton? En la Hampton. Entonces yo lo tengo que posicionar en Hampton. ¿Y qué tengo que hacer para saber si se regresa o no? ¿Qué le piden a su paciente? ¿Que haga esfuerzo, que puje? Técnica de Barré. ¿Y cómo se llama esa técnica? Alzada. Hay que pedirle que haga un esfuerzo, que puje, y esa técnica se llama técnica de Valsalva. ¿Qué pasa si realmente tiene una enfermedad de reflujo? Que simplemente con el hecho de pujar, entonces el estómago se va a contraer, el esfínter se va a abrir y todo lo que es el contraste se va a regresar. Eso, chicos, lo tenemos que capturar en video y en imagen. Estas serían las imágenes. Vean cómo se ve el esfínter aquí abierto, grandote, y vean cómo se ve contraste en el esófago. Pero ¿por qué tengo que grabar en video? Porque si yo nada más muestro la imagen, van a decir, bueno, se ve así porque apenas iba pasando del esófago al estómago y no se está regresando del estómago al esófago. Si yo lo veo en video, ¿sí lo aprecian? Vean cómo está pasando el contraste, y si yo hago la grabación de ese video, yo voy a saber si realmente se está regresando el contraste o iba pasando de arriba hacia abajo. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Dudas? No, maestra. Ok, esa es una de las enfermedades más comunes por las cuales me piden el estudio. Otra de las enfermedades pues son las úlceras. Las úlceras, chicos, son como pequeñas lesiones o cicatrices que se abren y que dejan el tejido vivo.
¿Dónde se forman principalmente las úlceras? Pues a nivel estomacal. ¿Por qué a nivel estomacal? Bueno, porque en el estómago, dentro del estómago, hay pequeñas glándulas. Esas glándulas me sirven para la secreción de los ácidos gástricos. Pero obviamente, si hay una glándula y tengo un ácido, ¿qué pasa si tienes una herida y le pones limón? O le pones alcohol, ¿cómo se pone esa herida? Roja. ¿Ok? Entonces, chicos, esas úlceras se van a formar precisamente porque traen un cambio en el pH gástrico. O sea, sí es normal que haya ácido, pero cuando ese ácido tiene un pH elevado, es cuando en la glandulita se puede formar una pequeña úlcera, una lesión. ¿Esas úlceras las podemos observar en una imagen de rayos X, en una serie? Sí. ¿Por qué? Porque me van a dejar un hueco. Y entonces, ¿qué va a pasar con el medio de contraste? Bueno, que el medio de contraste va a pintar todo lo que es la pared del estómago, pero si aquí hay un hueco o hay un saco, ¿qué va a pasar con el contraste? ¿Qué va a pasar? Se va a quedar ahí, no está roto. Nada más es una ventana, pero no está roto. Se va a quedar ahí, se va a atrapar, entonces la voy a poder observar. Dígame, Samantha. Rafa, mire, hoy, por ejemplo, tuve una paciente que quería saber si un ultrasonido, en este caso general, se podía, por ejemplo, aquí con nosotros. No. El ultrasonido, bueno, primero así rápido, a grosso modo, para contestar su duda. El ultrasonido funciona con ondas de sonido. El sonido no se lleva con el aire y en el estómago va a haber mucho aire. Entonces, no me va a dejar ver una imagen precisamente porque la estructura está llena de aire. Simplemente no se ve. ¿Qué puede ver úlceras gástricas? Lo ideal sería una endoscopía. Esa es la primera. ¿Sabe por qué se lo comento? Porque los médicos que le mandan a hacer, les mandan las hernias hiatales. Sí, desafortunadamente una hernia hiatal hasta con una radiografía de tórax la ven. Y le andan pidiendo otras cosas que ni nada que ver. Desafortunadamente, chicos, los médicos estudian mucho, pero no estudian radiología, al menos que sean médicos radiólogos, al menos que sean médicos traumatólogos, al menos que sean cardiólogos intervencionistas, al menos que sean neurólogos. De todas las especialidades que existen, esas 4 que les mencioné, son los que saben de imágenes, de lectura de imágenes. Durante los 10 años que se preparan como médicos, solamente llevan un solo semestre de radiología e imagen, donde ven desde rayos X simples hasta PET-CT. O sea, lo que ustedes ven en 2 años y para ver PET-CT y lo demás, que estudian la licenciatura, en 4 años, ellos lo ven en 6 meses. ¿Ustedes creen que se lo van a aprender? Claro que no. Por eso luego, médicos generales, médicos familiares son muy dados a solicitar estudios que no les sirven para maldita la cosa. Disculpen la expresión, pero es así. Luego, hay algunos que tienen sus egos muy elevados y dicen, yo soy médico y tú eres radiólogo, tú no sabes. Pero resulta que sí sabes, porque el especialista en imagen eres tú, no es él. Desafortunadamente, así es, aunque ellos no lo quieran aceptar. Entonces, todos los estudios de imagen, todos tienen sus pros y tienen sus contras, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Entonces, no, el ultrasonido es muy bueno para otras cosas, pero para esto, no. Pasa lo mismo que en el estómago. Está lleno de aire y no me sirve para absolutamente, pero próstata, testículos, ovarios, para eso sí me sirve. Todo, justamente. Ok, sí, es que, bueno, es lo que tengo entendido, que no se valora nada de eso precisamente porque están llenos de aire. Sí, el sonido, como... Entonces, si hay una úlcera, bueno, pues hubo un huequito que se quedó ahí en la pared de la mucosa gástrica, y ese huequito, vean cómo se ve aquí, la mucosa gástrica, cómo se ven los pliegues de esa mucosa, y en la porción del antro pilórico, vean cómo atravesó el contraste, y aquí se ve como un saquito más blanco. Ese saquito más blanco tiene representación de lo que es una úlcera. Lo ideal para las úlceras son las endoscopías. Vean aquí esta imagen, pero está a nivel del duodeno. Vean cómo ya se ven esas como austras del duodeno. Vean cómo se ve lleno de contraste negativo y aquí se ve como una bolsita. Igual acá vemos el cuerpo del estómago, vemos como aquí la parte de la periferia se ve negro, se ve radiolúcido y el centro se ve radiopaco. Esas son imágenes que son muy similares a las úlceras, pero recuerden, lo ideal para una úlcera es la endoscopía. ¿Qué otra patología es muy frecuente que nos pidan? Bueno, o por cuáles nos piden lo que es la serie esófago, pues las hernias hiatales. Las hernias hiatales, chicos, muchas veces vienen ya así de nacimiento. Es una condición anatómica que puede ser ya de nacimiento o que puede ser adquirida. ¿Qué es eso de la hernia hiatal? La pared que conforma el diafragma no se cierra normalmente y entonces hay una abertura extraña que deja salir el estómago hacia lo que es el tórax, la cavidad del tórax. Entonces, el estómago genera una protusión. Esto de la salida del lugar donde está se llama protusión, ¿sale? O prolapso. Sale porque aquí el diafragma no está cerrado, el estómago busca un escape y es como los niños chiquitos que los tienes encerrados en el patio y tienes un portón.
Y obviamente ese portón tiene barrotes, porque no está completamente cerrado. ¿Qué va a pasar cuando están encerrados? Si los tienes con llave y está un portón, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un niño chiquito? Para Asomarse, sacar la cabeza. Buscar salida. sacar la cabeza. Para salir. Buscar salir. Así lo mismo va a pasar con el estómago. ¿Por qué se llama hernia hiatal? Porque este cierre de lo que es el diafragma me va a llegar hasta el esófago y se llama hiato esofágico. Pero si no está cerrado el diafragma hasta el esófago, pues le das libertad para que el estómago se te vaya a lo que es el tórax. Y ahorita les mencionaba que me decían que les piden ultrasonidos para hernias hiatales. Hasta en una radiografía simple puedo ver si hay una hernia hiatal. Vean ustedes cómo se ve la cavidad del tórax y vean cómo se ve esta mancha, este globo negro. ¿Qué creen que es? ¿De qué estamos hablando? Pues la hernia. Hernia. ¿Qué órgano es? La hernia es esta. El estómago. El estómago. Esa mancha negra, ese globo negro, es el estómago. Y esta imagen que se ve aquí blanquita es la hernia. Entonces el estómago hasta acá arriba está. Vean, estos son casos ya de, pues digámoslo así, muy complicados. Vean dónde está el estómago. Se salió de todo lo que es el abdomen. Vean el abdomen cómo está libre, vean el estómago cómo está adentro de la caja torácica. ¿Por qué está ahí? Porque hubo una protrusión, una salida por un esfínter o un lugar que vieron ahí y como niño chiquito el estómago acomodó la cabeza y se salió y ocupa parte de lo que es el tórax. Esta es menos pronunciada, pero sin embargo, veamos cómo está el esófago. Veo el estómago aquí como en la forma de J que dijimos, pero acá arriba el fondo del estómago está atrapado hacia la caja torácica. Porque aquí hubo una salida, se llenó el fondo, pero no se vacía. Y obviamente con una hernia hiatal, eso le pasa con los alimentos. Que los alimentos se van una parte al fondo y esa parte no se vacía. Y por eso se sienten llenos y les duele. Bien, otro de los procesos patológicos que vamos a encontrar pues son las gastritis. Existen diferentes tipos de gastritis. Una de ellas es la gastritis crónica, que ya hemos platicado, que son pacientes que tienen esa sensación de ardor en la boca del estómago, que le llaman, que ya dijimos que es el epigastrio, dolor a nivel del epigastrio, que aumenta con el consumo de irritantes, de refrescos. Bueno, la gastritis crónica es una gastritis que fue aguda en un momento, o sea, que te comiste un pozole rojo, te tomaste un refresco y luego te aventaste 4 enchiladas y 2 tacos dorados con mucha salsa picosa. En ese momento, pues sentiste dolor a nivel epigástrico. No le hiciste caso, te tomaste tu sal de upas, te tomaste tu bicarbonato. Pero al día siguiente, vuelves otra vez con ese dolor en epigastrio. A eso se le llama crónico, cuando el dolor persiste por varios días. ¿Por qué sé que la imagen representa una gastritis crónica? Porque yo estoy viendo en el cuerpo del estómago estos puntitos negros. ¿Sí los ven? Estos como ojitos negros. Esos ojitos negros son pólipos. Los pólipos en una imagen de estómago me dan relación y datos a que es una gastritis crónica. Un pólipo, chicos, es un saquito que se dio, pero ojo, a diferencia del divertículo, este saquito salió hacia adentro de lo que es la pared del estómago. No fue hacia afuera, ¿sale? Es como si agarraras el calcetín y lo voltearas. Bien, ahora, estos pólipos, me puede decir que son pólipos hiperplásicos, que era una hiperplasia. Cuando hacen, ¿qué? Las células. Crecimiento anormal. Crecen. Y porque ya sabemos que es hiperplásico, porque ¿cuántos tengo? Más de 2. Correcto. Ok, ahora, una gastritis erosiva. Estas gastritis erosivas ya van a erosionar lo que es la mucosa gástrica. Y la erosión de la mucosa gástrica es como cuando el Popocatépetl empieza a aventar fumarolas. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a causar? Pues ya hay un daño en la mucosa, ya se perdieron las defensas, ya no nada más es un pólipo. Vean cómo se ve este patrón como de panal de abejas. ¿Sí se fijan? Vean, como sí. Todo sigue el caminito, este tipo de imagen donde ya veo muchas lesiones que están una tras otra y luego que hay una lesión hiperdensa dentro de una lesión hipodensa corresponde a una gastritis del tipo de las erosivas. Bien, hay otras gastritis que se dan por la presencia de una bacteria, que es la Helicobacter pylori. El 99.9% de los mexicanos, por cómo comemos y dónde comemos, tenemos esta bacteria. El problema es que ya en algunos pacientes que esta bacteria les va a afectar lo que es su tracto digestivo. Y entonces empiezan con gastritis recurrente, reflujo recurrente, enfermedades estomacales recurrentes. ¿Cómo saben que si tiene esa bacteria de Helicobacter pylori? Bueno, tomando una muestra de laboratorio. En imagen, ¿cómo voy a saber? Vean cómo se muestra lo que es la pared del estómago, pero aquí ya no nada más es una. ¿Se acuerdan que en la gastritis erosiva eran muchas, pero el centro era blanco? Y aquí son muchos, pero todo es negro. Tampoco es crónica, porque si fuera crónica son 2 o 3, pero aquí parece una imagen como de piedra pómex. ¿Sí conocen esas piedras, no?
con las que luego Sí. se hace el pedicure, Sí. lavan los trastes y Como demás. piedras Son como- volcánicas. correcto, que son como huecas por dentro. Vean la imagen, esta es una gastritis por Helicobacter pylori, tiene ese aspecto de imagen, como piedra volcánica, piedra pómez. Todo lo que es la pared se erosionó, pero tengo muchas imágenes que me dan centros completamente radiolúcidos, ¿sale? O es un patrón como empedrado. Ahora, existen otras enfermedades que ya son más complicadas, que es en relación a las gastritis, o sea, una gastritis que nunca se cuidó, nunca se trató, y que es la enfermedad de Mentenere. Esa enfermedad lo que hace es que después de una gastritis que no fue atendida, vean cómo se ven los surcos de las paredes. ¿Se ven normales o los ven como? Vean este de aquí. Irregulares. Gruesos. Ese tipo de enfermedad es porque toda la pared del estómago, vean esto de la curvatura menor, vean la curvatura mayor, me genera un engrosamiento de la pared de lo que es el estómago. Entonces, si les preguntan a qué se debe la enfermedad de Menetiere, bueno, pues es un engrosamiento de la pared de la mucosa gástrica. Vean cómo el surco que está aquí, que son surcos normales del estómago, lo que es anormal es que no está delgadito, como este de acá, sino que está gordito. ¿Qué otras enfermedades podemos ver? La enfermedad de divertículos, la diverticulosis, la diverticulitis. En el caso de los divertículos a nivel del esófago, del estómago, no son tan frecuentes como en el colon. Los divertículos son más frecuentes en colon. En el esófago puedo tener, sí, y ya les había mostrado uno de los que son esos divertículos, es un saco, es una bolsita que se hace hacia afuera de lo que es el órgano y va a llenar esa bolsita de contraste. Vean ustedes, aquí en el esófago, la porción cervical, como se ve un pseudosaco, vean cómo sale aquí algo extraño. Después de que pase el contraste, ya pasó, se sigue viendo blanco. ¿Por qué? Porque esa bolsita no se contrae, no tiene peristalsis como lo que es el esófago normal, y entonces ahí se va a quedar atrapado el contraste. Acá, a nivel de lo que es el antro pilórico, veo otro pseudosaco, otra bolsita. Esas bolsas o sacos que atraviesan la pared y que me generan esas bolsas, pues se van a llamar divertículos. No son tan frecuentes aquí, no son tan frecuentes, sin embargo, existen. Por último, cáncer gástrico. El cáncer, acuérdense que debió de haber pasado por una hiperplasia, por una displasia para poder llegar al cáncer. Denme un minutito, permítanme un segundito. De acuerdo a las capas del estómago que haya atravesado o a las cuales haya llegado, es la gravedad del cáncer. Recuerden ustedes, y lo vimos en el esófago, los cánceres se van a dividir de acuerdo a estadios. Los estadios son qué tanto ha atravesado esa célula maligna en la pared del órgano o llegado a otros órganos. En el estadio 0 es un paciente que tiene un nódulo o un tumor que está en la capa más interna del estómago, que sería la mucosa. Pero, ojo, es un nódulo negativo. ¿Negativo qué quiere decir? Que hay una enfermedad, que hay ahí un tumor, pero ese tumor, después de biopsiarlo o de hacerle estudio de imagen, no tiene comportamiento como algo maligno. Sin embargo, hay un nódulo, ¿ok? Y un nódulo, ya la presencia de un nódulo me da de qué pensar. En el estadio 1 es cuando ese nódulo ya creció y atravesó hacia lo que es la submucosa, o sea, ya invadió otro tejido. ¿Sigue siendo negativo? Sí, pero creció y ya me está invadiendo la submucosa. En el estadio 2 ya tiene una invasión, hacia lo que es la capa serosa. Ojo, ya invadió la capa serosa y ojo, ya aquí son nódulos que se comportan ya como positivos. En el estadio 3, pues ya hubo una invasión completa de la capa serosa, pero ahora ese se está comportando como maligno. Por eso dice que es un nódulo positivo. ¿Positivo a qué? A malignidad. Y en el estadio 4 es cuando ese tumorcito que estaba chiquito ya creció y ahora sí invadió algunos órganos o tejidos adyacentes. ¿A través de qué? Lo primero que hace metástasis son los ganglios, ¿sale? Ese es lo primero que hace metástasis. Cuando comenzamos la clase, yo les decía, lo ideal en una lesión de un cáncer es realizarle una tomografía contrastada en 3 fases. Fase arterial, fase portal, fase venosa. ¿Por qué? Yo puedo ver un nódulo en una serie esófago, sí lo puedo ver, así como estoy viendo aquí. Yo veo una bola ahí en la capa de la mucosa gástrica, pero no me va a decir si ese nódulo invadió las otras capas o no.
Por eso es recomendado que si tiene una lesión nodular, pues se le haga una tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía con contraste me va a mostrar esa bola que tiene ahí, este es el estómago, este es el estómago, el nódulo, y me va a mostrar cómo se comporta la administración del contraste y hasta dónde creció ese nódulo. Si solamente está dentro de la mucosa gástrica o si ya invadió lo que son las paredes o si ya llegó a los ganglios. Entonces, hay cosas que tienen, lo que les decía, pros y contras. Sí lo puedo ver en una serie, sí lo puedo ver, pero lo ideal no es una serie para un cáncer gástrico. Lo ideal es hacer una tomografía contrastada en las 3 fases. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Yo, maestra. Dígame. Dijo 3 fases. ¿Alguien más? Arterial, portal y venosa. Así en ese orden. Gracias. De nada. ¿Alguien más? No, maestra. No, profa, gracias. Si no hay más dudas, chicos, con esto concluimos la clase del día de hoy. Hasta aquí viene su examen del día jueves. El día jueves se conectan directamente al apartado de ejercicios y desarrollan el examen. Por favor, estudien.